Las 8 especies humanas antes de nosotros. Y la que sobrevivió. Nosotros, los Homo sapiens, los humanos modernos, somos la última chispa visible de una historia muchísimo más grande. Por mucho tiempo nos enseñaron que la evolución fue como una escalera, un peldaño tras otro hasta llegar a nosotros. Pero en la edad de piedra la realidad se parece más a un árbol enorme, con ramas que se separan, crecen, se cruzan y, a veces, se rompen para siempre. Y aquí viene lo que casi nadie te cuenta. Ese árbol no tenía una sola rama humana, tenía varias. No éramos los únicos. Hubo distintos tipos de humanos caminando por el mundo en diferentes momentos, con cuerpos distintos, estrategias distintas y maneras distintas de sobrevivir. Ahora imagina esto por un segundo. Un mismo planeta, la misma luna, el mismo frío, los mismos depredadores, pero diferentes humanidades compartiendo el fuego, la caza, el miedo y la curiosidad. Algunos vivieron hace millones de años. Otros estuvieron tan cerca de nosotros que, en términos de la prehistoria, fue ayer. Muchos se fueron sin dejar palabras escritas, sin ciudades, sin monumentos. Pero dejaron algo más difícil de borrar, herramientas en piedra, rastros en cuevas, huesos, dientes y en algunos casos, una pequeña firma en nuestra sangre. Porque sí, parte de esas ramas no solo existió. Parte se mezcló con nosotros. Esta no es la historia de una especie que lo logró y ya. Es la historia de 8 variantes humanas, 8 caminos posibles de lo que significa ser humano en la edad de piedra. Y hoy vamos a recorrerlos en el mismo orden en que esa historia se fue revelando, desde los primeros que empezaron a tallar piedra con intención, hasta el único que llegó vivo hasta aquí. Los nombres que vamos a seguir son estos: Homo habilis, Homo erectus, Neandertales, Denisovanos, Homo floresiensis, Homo naledi, Homo luzonensis y, finalmente, nosotros, Homo sapiens. Así que quédate, porque conforme avances vas a notar algo incómodo, no ganamos por ser perfectos. Sobrevivimos por una mezcla de ventajas, decisiones, coincidencias y porque el mundo cambió una y otra vez. Y cada cambio borró ramas enteras. Si te gusta este tipo de historias explicadas claro, sin palabras complicadas y con detalles que de verdad te sorprenden, suscríbete desde ahorita. Porque lo que viene se pone cada vez más extraño. Todo comienza antes de cualquier ciudad, antes de cualquier agricultura, antes de cualquier metal. Comienza cuando la edad de piedra era prácticamente toda la historia humana. Un mundo de sabanas, bosques, ríos impredecibles y estaciones duras. Y en ese mundo aparece el primero de nuestro recorrido, Homo habilis. Homo habilis era, en muchas cosas, más parecido a un simio que a un humano moderno. Era más pequeño, con brazos largos, con un cuerpo todavía adaptado a trepar y moverse entre árboles y rocas. Su cerebro no era como el nuestro, y su vida estaba rodeada de amenazas, grandes felinos, hienas, competencia por comida, y sequías que podían vaciar el paisaje. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Homo habilis tomó una piedra, y no la dejó como estaba. No fue usar una piedra como cuando un animal rompe una nuez con una roca. Aquí hablamos de algo distinto. Elegir una piedra, golpearla de cierta manera, sacar bordes filosos, y quedarse con una herramienta que antes no existía en la naturaleza. Y suena simple, pero esa idea es gigantesca. Por primera vez, una criatura no solo se adaptaba al mundo, empezaba a adaptar el mundo a su mano. Esa piedra cortante no era un juguete. Era una ventaja directa. Con un borde filoso podías abrir pieles, separar carne, romper tendones, cortar fibras duras, raspar madera, preparar alimentos más rápido. Podías llegar a un animal muerto antes que otros carroñeros y sacarlo mejor antes de que te corrieran. Podías defenderte mejor, no porque fueras más fuerte, sino porque tenías algo en la mano que cambiaba la pelea. Y eso, aunque parezca pequeño, es el inicio de algo que hoy hacemos todo el tiempo: crear herramientas para volver posible lo que el cuerpo solo no puede. Por eso a habilis muchas veces se le pinta como el manitas. Pero más que manitas, fue una chispa. La idea de que una piedra no es solo piedra. Puede convertirse en cuchillo, raspador, martillo. Puede convertirse en una extensión del cuerpo.
Y aquí hay un punto importante para entender la edad de piedra sin romantizarla: esa innovación no significa que vivieran cómodos. Significa que sobrevivían un poco mejor. La vida seguía siendo dura, corta para muchos, y peligrosa casi siempre. Pero cada pequeño cambio daba un margen. Y en un mundo así, un margen es vida. Ahora, después de Habilis, llega el siguiente salto. Uno que no fue solo hacer herramientas, sino atreverse a ir más lejos que cualquier otro humano antes: Homo erectus. Si Habilis fue la chispa del yo puedo moldear, Erectus fue la chispa del yo puedo moverme. Homo erectus aparece con un cuerpo más hecho para caminar largas distancias. Más alto, más resistente, con piernas que aguantan, con una forma de moverse que le permite explorar zonas abiertas sin agotarse tan rápido. Y eso, en la edad de piedra, es una superventaja, porque la comida no siempre está donde tú estás. A veces tienes que seguirla. Y aquí viene lo que lo vuelve legendario: Erectus fue, hasta donde sabemos, el primero que salió de África y se dispersó por otros lugares. No en un viaje de fin de semana. Hablamos de generaciones, de grupos moviéndose, encontrando nuevas tierras, nuevas presas, nuevos peligros, nuevos climas. Imagínate el momento. Un grupo humano en el borde de un paisaje que nunca había visto. Sin mapas. Sin caminos. Sin saber qué hay detrás de esa montaña. Solo con herramientas de piedra, con el conocimiento de su gente y con una decisión silenciosa: seguir. En algunos lugares se encontraron huellas de Erectus en regiones muy distintas: zonas más frías, zonas más cálidas, islas, bosques. Eso nos dice que no fue una especie de un solo lugar. Fue adaptable. Y en la edad de piedra, adaptarte es casi lo mismo que ganar. Pero lo más impresionante de Homo erectus es su duración. Vivió muchísimo tiempo como especie. Tanto, que da vértigo pensarlo. Si compara su historia con la nuestra, Erectus estuvo presente durante una cantidad enorme de tiempo. Y eso significa que no fue un intento fallido. Fue una rama fuerte del árbol humano. Ahora, cuando se habla de Erectus, muchas veces se menciona el fuego. No como invento mágico, sino como la habilidad de aprovecharlo, cuidarlo y mantenerlo. El fuego no es solo calor. Es protección. Es espantar depredadores. Es reunirse en círculo. Es luz en la noche. Es cocinar o al menos calentar alimentos, haciéndolos más fáciles de comer. Es secar cosas. Es endurecer puntas de madera al calor. Es vivir en zonas donde sin fuego no durarías. Pero ojo, en la edad de piedra, dominar el fuego no significaba que pudieras prenderlo cuando quieras con facilidad. Significaba algo más realista y más tenso: saber conservarlo. Saber proteger la brasa. Saber moverla. Saber qué madera y qué fibra la mantienen viva. Y saber que, si se apaga, puede costarte caro. Entonces piensa en esto: Homo erectus no solo caminó más lejos. Caminó llevando una tecnología viva, frágil y poderosa al mismo tiempo. Eso cambia la historia humana por completo. Y mientras Erectus se expandía y sobrevivía en diferentes regiones, el árbol humano seguía creciendo y separándose. Con el tiempo, en otras zonas, aparece una de las especies más famosas y más malentendida de todas: los neandertales. Cuando alguien escucha Neandertal, mucha gente imagina una caricatura, un bruto, un salvaje, alguien que apenas piensa. Y esa imagen no solo es injusta, es falsa. Los neandertales eran profundamente humanos, solo que humanos distintos. Vivieron durante muchísimo tiempo en regiones donde el clima podía ser brutal. Frío duro, estaciones difíciles, épocas donde el hielo avanzaba y el paisaje cambiaba. Y aún así, ahí estaban. Cazando, moviéndose, sobreviviendo en grupos, usando herramientas de piedra, aprovechando cuevas, refugios, pieles. Su cuerpo era robusto, fuerte, compacto. Y eso tiene sentido: en climas fríos, un cuerpo más compacto puede conservar mejor el calor. No es músculo por músculo, es adaptación. Y aunque se suele decir tenían cerebro más grande, lo importante no es solo tamaño,
sino cómo vivían y qué podían hacer con lo que tenían. Porque los neandertales no solo cazaban, también cuidaban. Esto es algo que muchas personas no conocen. Hay evidencias de individuos que vivieron con lesiones o problemas que, en un mundo sin medicina moderna, serían sentencia, y aún así vivieron. Eso sugiere algo fuerte: el grupo no abandonaba tan fácil. Había apoyo. Había cuidado. Había comunidad. También enterraban a sus muertos en algunos casos, o al menos los trataban de maneras que indican intención. Y eso ya te cambia el panorama, porque te obliga a pensar, no eran solo sobrevivir y ya. Había vínculo. Había duelo. Había memoria. Y aquí viene el giro que te conecta directamente con ellos: los neandertales no solo existieron en otra película. Nos conocieron. Sí. Homo sapiens y neandertales se encontraron. En algunas zonas convivieron durante miles de años en términos prehistóricos. Y en esos encuentros, no todo fue pelea. Hubo mezcla. Hubo familias. Hubo descendencia. Por eso, hoy, muchas personas que tienen ancestros de Europa o Asia llevan una pequeña parte de ADN neandertal. No es mucho, pero es real. Es una prueba silenciosa de que el árbol humano no solo se dividía, también se cruzaba. Y ahora, la pregunta que mantiene la intriga: si eran tan resistentes, si vivieron tanto tiempo, si tenían habilidades reales, ¿por qué desaparecieron? Lo más honesto es decirlo así: no hay una sola respuesta fácil. No fue un apagón instantáneo. No fue que un día se acabaron. Fue un proceso. Poblaciones que bajan. Territorios que cambian. Climas que se vuelven locos. Competencia por recursos. Y, en algunos lugares, la llegada de Sapiens con otra manera de vivir, otra forma de organizarse y tal vez otra velocidad de expansión. Pudo haber sido una mezcla de todo. Cambios del clima, menos presas, más presión, grupos pequeños que se vuelven vulnerables, y la integración con Sapiens en ciertos sitios, hasta que ya no quedan comunidades separadas que puedas llamar neandertales como tal. Imagina esa escena sin drama, pero con respeto: un mundo donde, poco a poco, una rama entera se vuelve más delgada, hasta que se pierde. Y esto no significa que eran inferiores. En la naturaleza no se trata de mérito. Se trata de quien encaja mejor en un momento específico. Y el momento cambia. Ahora, cuando crees que ya entendiste lo raro que es el árbol humano, aparece el siguiente misterio. Uno que, en comparación, suena como si la historia se hubiera escondido a propósito. Porque de esta especie no tenemos ciudades, no tenemos esqueletos completos por todos lados, no tenemos un rostro claro, y aún así, sabemos que existió y que dejó huella: los denisovanos. Y aquí es donde la historia se vuelve casi de suspenso. Porque de los denisovanos no conocemos una cara famosa como los neandertales. Sabemos de ellos por fragmentos, algunos huesos, algunos dientes, rastros pequeños, y, sobre todo, por lo que dejaron en el ADN de personas actuales en ciertas regiones. O sea, una especie humana conocida por sombras. Piénsalo: una rama entera de humanidad, viviendo en zonas gigantes, adaptándose a lugares duros, y nosotros apenas encontrando rastros. Eso te dice algo: la edad de piedra no fue un escenario con reflectores. Fue un mundo enorme donde muchas historias se borraron. Y si esto ya te tiene picado, espérate. Porque en la siguiente parte entramos de lleno al misterio denisovano, y después nos vamos a las islas, donde existieron humanos tan pequeños que parecen inventados, y a cuevas donde apareció otra especie que rompe la idea de progreso por completo. Los denisovanos son, probablemente, el recordatorio más claro de que la edad de piedra todavía guarda secretos gigantes. Porque aquí no estamos hablando de una especie que conocemos por tener muchos esqueletos completos y caras reconstruidas. Aquí hablamos de una humanidad que apareció ante nosotros casi como una sombra, primero por unos pocos restos, y después por un detalle que no se puede fingir: su huella en personas vivas. Todo comenzó con un hallazgo pequeño en comparación con lo que uno imagina cuando piensa en descubrimientos históricos. No fue un templo, no fue una ciudad enterrada, no fue una tumba llena de tesoros.
Fue una cueva. Fría. Lejana. Y un puñado de fragmentos, un hueso, dientes, piezas mínimas. Pero esas piezas tenían una historia escondida. Al analizarlas, los investigadores se dieron cuenta de algo que rompía el mapa mental de la mayoría. Ese individuo no era un sapiens moderno, y tampoco encajaba como neandertal. Era otra cosa. Otro tipo de humano. Una rama distinta del árbol. Y lo más impresionante es que, aunque no tengamos una película completa de cómo se veían, sí podemos medir lo que dejaron. En algunas poblaciones actuales, especialmente en regiones de Oceanía y partes de Asia, existe un porcentaje de ADN que no viene ni de sapiens puro ni de neandertales, viene de denisovanos. Eso significa que no fueron un grupo aislado viviendo escondido sin contacto. Significa encuentros. Cruces. Familias. Significa que, en algún momento, humanos modernos y denisovanos compartieron territorio, o rutas, o refugios, o fogatas en noches frías. Y si esto te parece increíble, aquí viene lo que da más escalofrío por lo raro, no por lo dramático, los denisovanos pudieron haber estado distribuidos en un territorio enorme. No hablamos de una tribu en una sola cueva. Hablamos de una presencia que parece ir desde zonas frías del norte hasta regiones más cálidas del sudeste asiático. ¿Cómo puede existir una especie humana tan extendida y, aún así, tan difícil de encontrar en el registro físico? Una respuesta posible es que simplemente no hemos excavado lo suficiente en los lugares correctos, o que muchas evidencias se perdieron por el tiempo, el agua, la humedad o suelos que destruyen huesos. Otra respuesta, igual de fuerte, es que la historia humana fue más compleja de lo que nos contaron, y apenas estamos viendo puntitas. Y aquí entra un detalle que te conviene guardar en la cabeza, porque lo vamos a repetir sin palabras complicadas. En la Edad de Piedra, sobrevivir no era solo ser fuerte. Era adaptarte a sitios donde otros no podían. Hay señales de que ciertos grupos humanos actuales tienen rasgos de adaptación al ambiente que podrían venir de ese cruce con denisovanos. Por ejemplo, vivir en lugares muy altos, donde falta oxígeno, exige que tu cuerpo use el aire de manera más eficiente. Algunas poblaciones tienen una ventaja real en eso, y parte de esa ventaja podría venir de mezclas antiguas con otras ramas humanas. O sea, hay rastros denisovanos en la forma en que algunas personas respiran mejor en alturas que a otros nos harían sufrir. ¿Quiénes eran entonces? ¿Cómo vivían? ¿Cazaban lo mismo que otros humanos? ¿Qué herramientas usaban? ¿Cómo eran sus grupos? La respuesta honesta es, no lo sabemos completo. Y eso es lo que los vuelve tan fascinantes. Porque los denisovanos son como un recordatorio de que nuestra historia no está escrita en un libro cerrado. Está escrita en piedra y en el cuerpo humano. Y todavía faltan páginas. Si te está gustando esta forma de entender la prehistoria sin vueltas raras, suscríbete ahora y comparte este video. De verdad, no hay muchas historias que te hagan ver tu propia especie de forma distinta en menos de una hora. Y lo que viene todavía se pone más extraño. Porque después de denisovanos, viene una historia que parece inventada, un tipo de humano diminuto, viviendo aislado en una isla, usando herramientas, cazando, sobreviviendo, mientras otras humanidades existían al mismo tiempo en otras partes del mundo. Y sí, eso pasó. En una isla de Indonesia, en Flores, apareció un descubrimiento que al principio confundió a todos. Los científicos encontraron restos de un cuerpo pequeño. Muy pequeño. Con un cráneo reducido. La idea inmediata de mucha gente fue pensar, ¿es un sapiens enfermo o es una persona moderna con alguna condición? Pero conforme se analizó con cuidado, la explicación cambió por completo. No era un sapiens moderno. Era otra especie humana, Homo floresiensis. La prensa lo apodó el Hobbit, y el apodo se pegó porque la imagen es imposible de olvidar, un humano de poco más de 1 metro de altura, con un cuerpo adaptado a una vida insular, viviendo en un entorno donde las reglas de supervivencia son distintas. En una isla, el espacio es limitado. Los recursos pueden ser distintos. Las presas no siempre son enormes. El aislamiento puede durar generaciones.
Y en ese tipo de lugar, las especies a veces cambian de manera sorprendente. Animales grandes pueden volverse más pequeños con el tiempo, y lo mismo puede ocurrir con ciertas poblaciones, dependiendo de las presiones del entorno. Pero lo importante no es el tamaño. Lo importante es lo que podían hacer. Floresiensis no era un animalito. Usaba herramientas de piedra. Se cree que cazaba o aprovechaba animales de su entorno, incluso especies que hoy suenan raras, elefantes pequeños, por ejemplo, que vivieron en algunas islas y luego desaparecieron. Y aquí viene la parte que te atrapa de verdad: esta especie pudo haber vivido en fechas sorprendentemente recientes dentro de la Edad de Piedra. Tan recientes que, mientras en otros lugares ya había humanos modernos expandiéndose, en esa isla todavía podía existir otra humanidad distinta. Pausa y piensa esto con calma: en el mundo podían coexistir diferentes tipos de humanos. No uno. Varios. Eso rompe por completo la idea de primero fueron unos, luego otros, y listo. No. La Edad de Piedra fue más parecida a un escenario donde varias historias ocurren a la vez, en diferentes lugares, y nosotros solo estamos juntando pedazos. Ahora, la gran pregunta: ¿qué pasó con Homo floresiensis? Hay varias posibilidades, y ninguna viene con un sello definitivo. Pudo influir el cambio del clima. Pudo influir el cambio del nivel del mar, que transforma rutas y acceso a recursos. Pudo influir la llegada de sapiens modernos a la región, trayendo competencia, enfermedades o simplemente desplazamiento por recursos. Pudo ser una mezcla. También hay historias locales, relatos en algunas islas sobre seres pequeños en los bosques, pero aquí hay que ser claros: esas historias son interesantes culturalmente, pero no son prueba científica de que la especie sobrevivió hasta épocas recientes. Lo que sí sabemos es que su existencia es real, y que su desaparición, como la de otras ramas, nos recuerda una cosa: la historia humana está llena de finales silenciosos. Y justo cuando crees que ya no puede haber algo más raro que humanos hobbit, aparece otra rama que hace explotar una idea muy común: la idea de que la evolución humana fue una línea que siempre iba hacia arriba en una sola dirección. Esta rama se llama Homo naledi. El hallazgo de Homo naledi fue impactante por un motivo simple: parecía una mezcla extraña de rasgos. Por un lado, había características que recordaban a humanidades más antiguas. Por otro, la fecha estimada lo colocaba en un tiempo relativamente reciente comparado con el tamaño de su cerebro y su apariencia general. Y aquí es donde mucha gente se queda con la boca abierta: Homo naledi pudo vivir al mismo tiempo que los primeros Homo sapiens. No es que Naledi sea nuestro abuelo de millones de años atrás. No. Es como tener un primo Ra. Con rasgos antiguos, viviendo en una época donde ya existían humanos modernos en África. Eso te obliga a aceptar algo: la evolución no es un solo diseño mejorado. Es una especie de experimento constante donde diferentes formas pueden coexistir, adaptarse a nichos distintos, y mantenerse por muchísimo tiempo. Pero la parte más intrigante de Naledi no es solo cómo se veía. Es lo que sugiere su historia. En las cuevas donde se encontraron los restos, hay señales que abren una discusión enorme: la posibilidad de que los cuerpos hayan sido colocados intencionalmente en zonas profundas. No como cayeron ahí por accidente, sino como un acto repetido. Ahora, ojo, esto todavía se discute, y no todo el mundo está de acuerdo en la interpretación exacta. Pero lo que importa para entender el impacto es esto. Si una especie con un cerebro relativamente pequeño hizo algo parecido a un manejo intencional de sus muertos, entonces la idea de que ciertas conductas solo aparecen con cerebros enormes se vuelve menos segura. Y eso, aunque lo digamos sin palabras técnicas, se resume en una frase: quizás subestimamos lo que diferentes tipos de humanos podían entender y hacer. A veces creemos que ser humano se define solo por lo que hacemos hoy: lenguaje complejo, símbolos, ciudades, tecnología. Pero en la Edad de Piedra, muchas capacidades podían existir en formas diferentes. No iguales a las nuestras, pero reales. Y Naledi nos obliga a mirar esa posibilidad. Y aquí viene el detalle que te mantiene en el video: si Naledi y Sapiens compartieron continente en ciertos periodos, ¿se encontraron? ¿Se vieron?
¿Compitieron por recursos? ¿Se ignoraron porque estaban en regiones diferentes? ¿Hubo contacto? No lo sabemos con certeza. Pero la posibilidad de un mundo donde dos humanidades diferentes caminan relativamente cerca, es de esas ideas que ya no se te quitan de la cabeza. Si hasta aquí ya te voló la mente, compártelo. Porque esto es justo lo que casi nunca se explica en videos comunes, que humanidad no fue una sola cosa, y que la Edad de Piedra tuvo más personajes de los que recordamos. Ahora, como si esto no fuera suficiente, en otra isla aparece otro hallazgo que confirma un patrón. Las islas pudieron ser laboratorios raros de diversidad humana. En la isla de Luzón, en Filipinas, se encontraron restos que no encajaban bien con lo que ya conocíamos. Piezas pequeñas, dientes, fragmentos. Pero suficientes para decir, esto tampoco es sapiens moderno, y tampoco encaja como neandertal. Es otra cosa. Así se propuso una nueva especie, Homo luzonensis. Y aquí pasa algo similar a lo de denisovanos, no tenemos la historia completa, pero sí sabemos que existieron. Y con eso basta para romper otra idea vieja, no es que solo en un lugar aparecían humanos raros. Parece que, en diferentes islas del sudeste asiático, existieron ramas humanas únicas. ¿Por qué? Porque llegar a islas implica retos. Implica cruzar agua en algún punto, aunque sea por distancias cortas o en condiciones diferentes a las actuales. Implica adaptarte a recursos específicos. Implica aislamiento, y el aislamiento cambia a las poblaciones con el tiempo. Entonces, mientras en algunos sitios del mundo neandertales dominaban el frío, mientras en otros sitios denisovanos dejaban huellas genéticas, en ciertas islas existían humanidades pequeñas, distintas, con herramientas, con estrategias propias, con su propia manera de ser humanas. Y eso nos prepara para el último personaje de este recorrido, nosotros. Homo sapiens aparece en África hace cientos de miles de años. Al principio no éramos los dueños del planeta. Éramos una especie más entre varias. Éramos un primo dentro de una familia grande. Pero algo ocurrió, empezamos a expandirnos. Homo sapiens mostró una flexibilidad enorme. No porque fuera mágico, sino porque podía vivir en muchos ambientes diferentes. Podía moverse, aprender, copiar, modificar herramientas, formar redes, sobrevivir con estrategias variadas. En distintos lugares, Sapiens empezó a dejar señales de comportamiento simbólico. Pinturas en cuevas, objetos trabajados con intención estética, adornos, herramientas de hueso o asta, y una capacidad muy fuerte de organización social. Y aquí, sin meternos en palabras complicadas, hay un punto clave: cuando una especie puede cooperar en grupos grandes y coordinarse, su fuerza cambia. No necesitas ser el más fuerte individualmente si tu grupo se mueve como una sola unidad. Además, Sapiens parece haber tenido una capacidad especial para imaginar escenarios y planificar. Guardar comida, prever estaciones, crear refugios, enseñar técnicas, contar historias, transmitir conocimiento con detalles. Y ese conocimiento acumulado, pasado de generación en generación, es como un motor invisible. Cada generación no empieza desde cero. Empieza desde donde la anterior se quedó. Aún así, Sapiens no avanzó en un mundo vacío. Se encontró con otros humanos. Se encontró con neandertales, con denisovanos y quizá con otras ramas que todavía no entendemos completo. En algunos casos hubo conflicto. En otros hubo mezcla. En otros hubo reemplazo sin necesidad de guerra directa, simplemente una especie se expande y la otra se reduce. Y mientras Sapiens se extendía por desiertos, montañas, costas, bosques y regiones frías, el árbol humano empezó a perder ramas. Una por una. Neandertales desaparecen como comunidades separadas. Denisovanos dejan huellas, pero como especie también se pierden. Floresiensis se apaga en su isla. Naledi queda en el misterio de cuevas y tiempo. Luzonensis se vuelve un rastro en huesos. Y llegamos a un punto inquietante: hace unos 10.000 años, en términos generales, ya no queda ninguna otra especie humana caminando junto a nosotros. Solo quedamos nosotros.
Entonces la pregunta es inevitable, y es la misma que golpea a arqueólogos, a quienes estudian huesos, a quienes estudian ADN, y a cualquiera que se atreva a pensar en esto sin orgullo. ¿Por qué sobrevivió Homo sapiens? ¿Fue por la mente? ¿Por el lenguaje? ¿Por la imaginación? ¿Por la cooperación? ¿Por la capacidad de adaptarnos rápido? ¿Por una combinación? ¿Por suerte? Y aquí es donde te pido que te quedes para la parte 3, porque ahí vamos a cerrar el círculo, vamos a explorar las razones posibles sin caer en frases vacías, y vamos a entender algo humillante pero poderoso, que nuestro éxito no nos hace los mejores, nos hace los últimos. Y si eres de los que aman este tipo de historias, suscríbete ya. Porque en la última parte vamos a conectar a todas estas especies en una sola idea, que cuando te miras al espejo, no ves solo a un humano moderno. Ves el final de una familia enorme. Y ahora sí, llegamos al punto que a mucha gente le cuesta aceptar sin incomodidad, nosotros no somos la corona perfecta de nada. Somos los últimos que quedamos. Porque si algo te deja claro esta historia de 8 ramas humanas, es que la edad de piedra no fue una escalera ordenada donde cada paso era mejor que el anterior. Fue más bien como un bosque, ramas que se abren, caminos que se separan, formas distintas de sobrevivir, y luego, silencios. Homo sapiens aparece como una especie más. No como el elegido. Y, aún así, termina siendo el único. Entonces, ¿por qué? Primero, descartemos algo que suena bonito pero no es tan simple. Sobrevivimos porque éramos más inteligentes. La inteligencia no es una sola cosa. Hay inteligencia para recordar rutas, para cazar, para leer el clima, para fabricar herramientas, para resistir el frío, para vivir en montañas, para moverse en bosques, para seguir presas por días. Y todas esas humanidades tenían una combinación de capacidades que les permitió vivir durante miles y miles de años. Los neandertales sobrevivieron muchísimo tiempo en climas duros. Eso no lo hace a alguien tonto. Homo erectus vivió un periodo larguísimo en la historia humana. Eso no lo logra una especie débil. Denisovanos dejaron huellas genéticas que siguen teniendo efectos reales en el cuerpo de personas actuales. Eso no lo hace un grupo insignificante. Floresiensis y Luzonensis, en islas, no solo existieron, se mantuvieron con herramientas y estrategias adaptadas a su entorno. O sea, la idea de los otros eran inferiores y ya no explica nada. La explicación más realista es una combinación de factores. Y, cuando entiendes esto, se vuelve más interesante, porque ya no estás viendo una pelea de buenos versus malos, sino un mundo que cambia y empuja a las especies como si fueran barcos en un mar enorme. Un factor clave es el clima. La edad de piedra estuvo llena de cambios fuertes. Periodos más fríos, periodos más cálidos, lluvias que cambian, zonas que se vuelven secas, bosques que se abren, sabanas que se expanden, costas que se mueven, niveles del mar que suben o bajan, rutas que aparecen o desaparecen. Si una especie depende de cierto tipo de entorno y ese entorno se reduce, esa especie empieza a tener problemas. Si otra especie es más flexible y puede vivir con dieta variada, moverse rápido, hacer redes de intercambio y cambiar estrategias, esa especie puede aguantar mejor. Homo sapiens parece haber sido especialmente bueno en esa flexibilidad. No porque fuéramos superhéroes, sino porque podíamos cambiar de plan. Y aquí entra otro factor, el tamaño de las redes humanas. Imagina 2 grupos. Un grupo vive más aislado, en comunidades pequeñas, con menos contacto constante con otros grupos. El otro grupo tiene más contacto, intercambia ideas, técnicas, objetos, rutas, y cuando una región se pone difícil, puede moverse y apoyarse en otros. Aunque ambos grupos tengan gente valiente y capaz, el grupo con más conexiones suele resistir mejor los golpes fuertes del ambiente. Porque la información salva vidas. Un tip de cómo conservar carne, una forma mejor de hacer una punta de lanza, una ruta segura hacia agua, una manera de construir refugio, una técnica para pescar, un lugar donde hay piedra buena para herramientas, todo eso puede marcar la diferencia. Si el conocimiento circula, se acumula. Y Homo sapiens parece haber desarrollado redes de transmisión de conocimiento muy fuertes.
Eso incluye una cosa que no siempre se dice de forma simple: contar historias. En la Edad de Piedra, una historia no era entretenimiento. Era memoria. Era una forma de enseñar sin estar ahí. Era una forma de preparar a alguien para un peligro antes de que lo viva. Era una forma de decir: si vas por ese valle en tal estación, te puede pasar esto. Era una forma de hacer que un niño recuerde lo importante. Y cuando una especie puede enseñar de manera efectiva y reproducible, se vuelve más resistente. Otro factor es la adaptabilidad de la dieta. En entornos difíciles, una especie que puede comer variedad, cambiar presas, aprovechar plantas, raíces, frutos, mariscos en costas, pescado en ríos, y además guardar o secar ciertos alimentos cuando se puede, tiene ventaja frente a una especie que depende más de ciertas presas o ciertos lugares. No porque una especie no tenga habilidad, sino porque el mundo no siempre te da lo que quieres comer. Y, otra vez, Sapiens parece haber sido un generalista fuerte, capaz de ajustarse en muchos escenarios. Pero ahora viene una parte que la gente a veces evita porque suena incómoda: la competencia. Cuando dos especies parecidas comparten territorio, pueden competir por comida, por refugios, por rutas, por espacio de caza. Y esa competencia no siempre se ve como guerra directa. Puede ser más silenciosa. Si una especie tiene más número o se expande rápido, puede empujar a la otra hacia zonas menos favorables. Si una especie tiene redes de apoyo más grandes, puede resistir hambrunas mejor. Si una especie tiene mayor densidad en ciertos lugares, puede ocupar mejores cuevas o mejores puntos de agua. Con el tiempo, eso desgasta a la especie que queda acorralada. Y sí, también pudo haber violencia directa en algunos casos. Sería ingenuo pensar que todo fue paz. Pero la mayor parte del proceso pudo ser un reemplazo gradual por presión, no por una batalla final. Además, hay algo más que mucha gente no considera: enfermedades. Cuando grupos humanos diferentes se encuentran, se mezclan no solo genes. Se mezclan microbios. Si una especie o población tiene menos resistencia a ciertas enfermedades, puede sufrir más. Y eso puede afectar mucho a poblaciones pequeñas. Y recuerda, varias de estas humanidades probablemente vivían en números reducidos comparados con la expansión masiva de Sapiens. Ahora, esto no significa que Sapiens sea malo por definición. Significa que la historia natural no es un cuento moral. Es un choque de supervivencias. Entonces, ¿por qué solo quedamos nosotros? La explicación más probable es que Sapiens fue el que combinó mejor estas cosas: flexibilidad, redes, transmisión de conocimiento, capacidad de adaptarse a dietas y ambientes diversos, y una expansión constante que fue ocupando el planeta. Y aún así, algo importante, no fue una victoria limpia. Porque cuando Sapiens se encontró con neandertales y denisovanos, no solo los reemplazó, también se mezcló con ellos. Y eso cambia por completo la forma de verlo. Porque significa que no todo desapareció sin dejar rastro. Partes de esas otras humanidades viven en nosotros. Literalmente. En Europa y Asia, muchísimas personas tienen un porcentaje pequeño de ADN neandertal. En regiones específicas, existe ADN denisovano en cantidades más notables. Eso no es una idea bonita, es un hecho medible. Entonces, aunque no haya neandertales caminando hoy como especie aparte, hay pedacitos de esa historia dentro de cuerpos humanos actuales. Y eso te lleva a una conclusión fuerte pero humilde: nunca estuvimos solos, y nunca fuimos puramente separados. Fuimos una familia grande que se cruzó, se separó, se mezcló, compitió, se extinguió, y al final quedó una rama principal con hilos de otras ramas metidos en ella. Ahora viene la parte emocional, pero sin dramatizar. Cuando piensas que solo quedamos nosotros, te das cuenta de que heredamos el mundo en silencio. No lo heredamos como reyes. Lo heredamos como los últimos sobrevivientes de un experimento enorme. Y eso se siente raro, porque toda la vida nos enseñan a ver la historia humana como una marcha triunfal. Pero si miras el mapa completo, es más bien una historia de pérdida y resistencia. Porque cada una de esas especies fue una manera diferente de ser humano.
Y aquí quiero que lo visualices con una imagen sencilla. En vez de una escalera, imagina un árbol. Un árbol antiguo. El tronco es viejo y grueso. Se abre en ramas. Cada rama toma su dirección. Algunas crecen por mucho tiempo. Algunas se cortan de golpe. Algunas se rozan y se mezclan, como cuando dos ramas se tocan y se enredan. Y en una de las ramas que quedó, estamos nosotros. No estamos arriba del árbol. Somos el árbol. Somos la continuación de millones de años de pruebas, cambios, pérdidas, adaptaciones. Somos el resultado de rutas que se abrieron y se cerraron. Y si esta idea te está gustando, comparte este video. Porque de verdad, entender esto cambia la forma de ver tu vida cotidiana. No es exageración. Te cambia la cabeza. Ahora, volvamos a nuestra lista para cerrar con orden, como empezó, sin mover las piezas. Homo habilis fue la chispa inicial del hacer herramientas con intención. No era un ser mágico. Era un ser que empezó a modificar el mundo con una piedra trabajada. Con eso, abrió una puerta. Homo erectus tomó esa puerta y salió. Fue el gran viajero. La especie que se extendió por mucho tiempo. Una humanidad que conoció territorios enormes, con herramientas de piedra y fuego, moviéndose como nadie antes. Los neandertales fueron los maestros de vivir en frío y cazar en condiciones duras. No eran monstruos. Eran humanos con su propio modo de vida, su propia fuerza, y sí, se encontraron con nosotros y dejaron huella. Los denisovanos fueron el misterio gigante, conocido por fragmentos y por ADN, mostrando que había humanidades extendidas de las que aún sabemos poco, pero que influyeron en cuerpos humanos actuales de manera real. Homo floresiensis nos recordó que en islas podían existir humanidades pequeñas, capaces, con herramientas, viviendo al mismo tiempo que otras ramas humanas. Y que la diversidad humana no era un rumor, era un hecho. Homo naledi nos golpeó con una pregunta: ¿qué tanto puede hacer una especie con rasgos arcaicos en tiempos recientes? ¿Cómo es posible que haya coexistencias que no encajan con la idea simple de progreso lineal? Homo luzonensis reforzó que no fue un caso único. Hubo más ramas. Más historias. Más humanidades. Y finalmente, Homo sapiens, nosotros. La rama que sobrevivió como especie separada. Pero, en el fondo, no somos una sola historia. Somos un tapiz. Y aquí viene un giro importante para que no te quedes con una visión triste: esto también es una historia de continuidad. Porque lo que hicieron esas especies no se perdió por completo. Cada vez que alguien fabrica algo con sus manos, está repitiendo un impulso que empezó con herramientas de piedra. Cada vez que alguien se adapta a un ambiente difícil, está repitiendo la lógica de cientos de miles de años de supervivencia. Cada vez que una comunidad coopera para cuidar a sus hijos o a sus viejos, está repitiendo lo que hizo posible que el linaje humano siguiera. Y sí, incluso si no tenemos sus nombres, incluso si no tenemos sus palabras, sus esfuerzos están en el hecho simple de que tú estás aquí respirando. Ahora, una pregunta final, de esas que te dejan pensando. Si el mundo tuvo tantas humanidades distintas, ¿qué habría pasado si no se hubieran extinguido? ¿Habría ciudades de neandertales? ¿Habría culturas denisovanas? ¿Habría lenguajes distintos, formas distintas de pensar, de construir, de sentir? Nunca lo sabremos. Pero sí podemos saber algo: el hecho de que solo quedemos nosotros no significa que seamos los mejores. Significa que fuimos los que aguantaron. Y esa diferencia cambia todo. Así que la próxima vez que te mires al espejo, intenta verlo con esta idea: ese rostro no es solo tuyo. Es el final visible de una familia antigua. Una familia con 8 ramas importantes que conocemos, y probablemente más que todavía no conocemos. Y eso no te hace pequeño. Te hace parte de algo enorme. Si llegaste hasta aquí, escríbeme en los comentarios una sola palabra: árbol. Así sé que viste el video completo y que quieres más historias así, de la edad de piedra contadas de forma clara, sin tecnicismos, y con los detalles que te vuelan la cabeza. Suscríbete y comparte.
Porque la prehistoria no es aburrida cuando la entiendes como lo que realmente fue, un mundo lleno de humanos distintos, luchando por vivir, dejando rastros en piedra y en nosotros.